Hola amigos de Reconquista Radio, les saluda Luis Medina y bienvenidos a la sección de la entrevista a través de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella se enfoca a la geopolítica y debido a la demanda popular la gente quiere saber un poquito de geopolítica, la información y cómo se están manejando las cosas y la proyección que tiene un futuro. Así que nuestra amiga Alison Federica de Geopolitical Futures se encuentra con nosotros para discutir estos temas y darnos un poquito más de información al respecto. Alison, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, mil gracias por tenerme aquí hoy. Un gusto nosotros tenerte aquí con nosotros. Primero que nada, oye, ¿dónde aprendiste español? Porque obviamente me imagino que no eres de un país hispano, ¿verdad? No, no soy de un país hispano ni estoy muy lejos de eso, pero viví en Chicago y allá se escuchan muchos hispanohablantes. Entonces, desde la adolescencia tenía unas ganas de saber qué está diciendo todo el mundo alrededor de mí, que parecía súper misterioso. Entonces decidí que quería aprender español. Entonces, en la escuela y durante el curso de la vida, con los estudios, los viajes, aprendí el español. ¿Has viajado a algún país de habla hispana? Sí, muchísimos. Viví en Argentina Mira. y por ahí conocí Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, México. Viví en Brasil, pero ya no hablo en español, pero está bien. Son primos, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, sí. Perfecto. Bueno, Alice, una vez más, bienvenida a Reconquista Radio a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a comenzar con el principio. Primero, explícanos un poquito qué es Geopolitical Futures. Geopolitical Futures es una publicación digital y ya. O sea, no somos consultores, no somos un think tank, no damos políticas ni sugerencias a gobiernos diferentes. El concepto de esta empresa es simplemente hacer análisis geopolítico, hacerlo bien y publicarlo para todos los lectores que quieran saber algo más sobre las relaciones internacionales, que quieran entender mejor qué está pasando en el mundo y el porqué detrás de todo eso y qué pueden esperar o qué pasará en el futuro como consecuencia de lo que estamos observando hoy en día. Entonces, lo que hacemos es que la noticia da información de lo que está pasando Ujú, en el día. ujú. Hoy pasó A, B y C. Lo que hacemos nosotros es un análisis de los eventos que están pasando en el mundo y el primer paso de cualquier trabajo que hacemos es identificar qué es realmente importante y qué no es tan importante sobre los asuntos corrientes en el mundo, porque realmente lo que va a impactar un proceso geopolítico, lo que va a impactar el balance entre poderes de estados, lo que va a cambiar el poder de un país o servir como un desafío, no es lo mismo de lo que va a ganar espacio en los periódicos. Entonces, saber cómo identificar ese tipo de eventos y aplicarlos a los procesos que están pasando ayuda a identificar, Rusia se comporta así porque tiene estos problemas en su interior y tiene que resolverlos. Entonces, es un proceso, una metodología de identificar realmente qué tiene que ver con la geopolítica y separar el resto para la noticia normal, digamos. Entonces, hay una diferencia entre lo que la gente consume en los medios, televisión, Sí, radio. digamos, Eh, Adelante. un buen ejemplo, si te acuerdas, hace unos años fue la epidemia de Ebola en África. Sí, de hecho, yo donde vivo aquí Sí. en Texas fue muy controversial. Y bueno, tenían un paciente allá Sí. también, que a veces también aumenta la cobertura de la noticia. Entonces, obviamente es un asunto de interés, tiene un aspecto muy humano sobre la vida, la muerte y las enfermedades. Entonces, hay un interés global en este tipo de asunto, pero realmente el impacto geopolítico no fue mucho. O sea, se quedó en África, no pasó para otros continentes en un estilo de epidémica. Y hoy en día nadie habla de este asunto. Casi se olvidó que pasó. Entonces, en su momento fue por todos lados, pero no cambió mucho la demográfica, la población de África, no cambió mucho su base laboral de los países que estaban allá,
no mató un porcentaje enorme de cualquier población del mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mm. Digamos, en este sentido, vas a ver que a veces en el mundo geopolítica es un poco cruel y un poco frío. Falta este toque de humanidad, pero es así realmente. No, no es como The Black Plague de hace Ah. unos años atrás que cambió la estructura total de Europa. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cosas, la criteria de importante y lo que es interesante son bien distintas. Entonces hay un sistema, digamos, de valores, de un sistema Ujú, geopolítico que ustedes, los analistas, los ven y dicen, ok, recursos, por ejemplo, consideran ustedes a la gente, porque mencionaste la población, ¿verdad? ujú. La gente, ustedes me imagino, lo consideran como un recurso. ¿Qué tanta población hay o qué no hay? ¿Qué tan joven o no? Exactamente. Entonces, la gente es un recurso. Cuando se estudia la geopolítica, hay tres elementos importantes para un país. Ok. Hay lo que quiere el país, lo que necesita un país y lo que puede hacer un país. Muy pocas veces son las mismas tres cosas. Ah, Entonces, lo que se necesita para sobrevivir, se necesita un base laboral, se necesita comida, se necesita energía. Y si un país puede producir todas esas cosas solito, está bien, está hecho, no tiene este problema. Si no, ya se comienza este juego de ¿dónde consigo eso? ¿Dónde obtengo lo que necesito para mantener mi economía? Por ejemplo, si ves Japón, ellos ujú. tienen que importar toda su energía. Entonces, el país necesita energía, ellos tienen que resolver este desafío, superar este desafío y desarrollar una estrategia para conseguir su energía. Entonces, los recursos, las necesidades y los desafíos y las restricciones que se enfrenta un país en el camino de superar estos desafíos se resulta en la geopolítica. Entonces, ¿cómo ellos tienen que importar su petróleo? La primera cosa es de dónde viene, Ah, dónde importa su petróleo, porque eso también tiene que ver con las rutas de transportación, que viene del oriente, pasa por el océano y de ahí tiene que pasar por los Straits of Malacca y todos los mares de China, Malasia, Indonesia, hasta que llega a Japón. Este parte del mundo ya se da cuenta que hay muchos intereses geopolíticos. Tienes China, que está construyendo su armada. ujú. Tienes varias empresas que están usando estas rutas marítimas para que lleguen sus bienes a los consumidores de Asia, que ahora es uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, todo este flujo de comercio es muy importante tanto para Japón como todos los otros países. Hay que tener una fuerza naval para garantizar eso, o por lo menos vigilar todo eso, para asegurar que nadie controla el flujo en una manera que perjudica al consumidor, en este caso Japón. Como Japón no puede tener fuerzas militares ofensivas en este momento por cuestiones de su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. todas sus fuerzas navales en teoría son de defensa. Tienen que desarrollar sus armadas y equipamiento de seguridad para que sea más ofensiva, que no pueden hacer por cuestiones de la Constitución. Entonces, como dijiste, hay que superarlo en este caso con una alianza con los Estados Unidos, que tiene la armada más potente del mundo hoy en día. Y esta relación ayuda a Japón a tener garantía de seguridad, aprovechando del rol que tiene la Armada estadounidense en el mar para garantizar el flujo de comercio, el flujo de petróleo hasta Japón. Entonces, hoy en día la estrategia de Japón para superar este desafío tiene que ver con su alianza con los Estados Unidos y la base del poder de esta alianza es la Armada americana que tiene su potencia. De potencia y presencia en todo el mundo. Ujú. Entonces, basado en esos tres criterios que mencionaste anteriormente, la población, recursos y los objetivos, vámonos a enfocar un poquito más a la región de Hispanoamérica. ¿Hay algún país que tú veas o hayas estudiado que tenga esos tres objetivos en común, o sea, unificados, digamos, actualmente o que se perfile en un futuro?
para Bueno, llegar? que se perfile en el futuro, sí. Actualmente no. Actualmente no. Ok. Entonces, eh, para nuestro modelo, separamos América del Norte con América del Sur. Ah, ok. O sea, México se queda en América del Norte. La línea de separación es entre Panamá y Colombia y Ok. México se queda en el norte y eso es una ventaja para México en teoría, En teoría, digamos. ok. Entonces, cuando respondí a su pregunta, México fue mi respuesta. Ah, ok, ok. Hay que separar un poco esta región porque en el caso de América del Sur es bien separado con el resto del sistema internacional. Eso es uno de los desafíos más grandes de Sudamérica, que físicamente es muy lejos de todos. Está muy Entonces, aislado. ujú, la mayoría de la tierra, la población, las rutas marítimas se queda en el hemisferio norte y como consecuencia de eso, ellos se mantienen un poco más fuera del sistema internacional. No es decir que es imposible involucrarse, pero no es lo mismo es ser un país como Chile, Ujú. como digamos Alemania, en que tienes Francia por un lado, Rusia por el otro, y los Estados Unidos en Polonia y todo eso. Que la realidad es bien diferente en cuanto hay intereses comunes, competentes y competencias entre países. Vamos a enfocarnos un poquito a Sudamérica. Ok. ¿Quién se perfila a tu juicio a ser un protagonista en un futuro? Y más que nada, ¿por qué lo ves más o menos de esa manera tú? Entonces, Brasil sería el candidato principal. ¿Por qué? Porque tiene mucho espacio Ok. para crecer, tiene potencia de producir su propia energía, tiene, digamos, quizás no 100%, pero tiene petróleo, tiene hidroeléctrica, aunque pasaron algunas reglas que quizás impide eso un poco hoy en día, pero tiene mucha potencia energética, tiene la capacidad de producir alimentación, tiene una población bastante joven, eh, que no es 100% como un país de Japón, Alemania, Estados Unidos, en que la población es mayor, está llegando a este punto, pero todavía no ha llegado. Entonces tiene sus recursos, tiene la población y tiene esta potencia de ser un líder de la región. Obviamente tiene algunos desafíos, pero dentro de Sudamérica es lo más potente. Tal vez podría ser Colombia o Argentina, pero son menores en su tamaño, sus recursos y todo eso. Entonces, el tamaño ha ido mucho a presión. A Brasil. Y entonces, digamos, mencionaste a Colombia o posiblemente a Argentina. Si llegasen ellos a crecer, Colombia, Argentina, ¿podría haber un potencial de conflicto entre Brasil y Argentina o Brasil y Colombia en un futuro? ¿O simplemente son de intereses diferentes? Difícil imaginar eso. La cosa fascinante sobre América del Sur es que la geografía de esta región crea naturalmente algunas barreras Mm. naturales entre los países. Y si te das cuenta, la última guerra en América del Sur, si no se cuenta unas 2 o 3 semanas entre Ecuador y Perú, o los argentinos me van a matar, pero si no se cuenta Malvinas o algo así, Eh, que también fue un periodo bastante corto, la última guerra fue entre Paraguay y Bolivia al principio de 1930 y poco ujú. sea, hace más que 80 años que hubo una guerra de escala, digamos, en esta región del mundo. Entonces, esto impide un conflicto en el sentido que tienes la Amazonas, tienes estados como Bolivia, Paraguay y Uruguay, entre Argentina y Brasil, y hay muchas barreras naturales entre estos países que impiden un conflicto militar, porque la logística y las posibilidades de confrontación son difíciles por el terreno y todo eso. No, no imposible, nunca digo que nada Sí. es imposible, pero es así. Lo hace muy, muy difícil. Hablando de geografía y población, mencionas varias veces, ya te he escuchado, sobre la importancia de tener una población robusta, joven, el capital laboral, por así decirlo. ¿Cómo puede ser eso posible si escuchamos en los medios constantemente que es mejor no tener población, que hay que reducir la población?
Entonces, depende en qué país estás Ujú. y el estilo de economía que tienes. Entonces, hay que recordar que un base laboral tiene niveles diferentes de habilidad y de actividad económica. Muy bien. Ok, pasamos un poquito a América del Norte, específicamente Centroamérica y México, ya que estamos ahí. ¿Cuál es el futuro que tú ves proyectado en esa región, excluyendo los Estados Unidos, aunque ya sabemos que México por geografía está atado a los Estados Unidos? Pero ¿cómo ves a México y al resto de Centroamérica? ¿Tienen algún rol importante en un futuro o no lo ves? Sí, bueno, la cuestión de América Central tiene que ver con su relación con Estados Unidos y México. Ok. Son países pequeños que ellos mismos no pueden proyectar mucho poder y últimamente no hemos visto otros potentes tipo Rusia, China, tienen un dedo por allí, por allá de relaciones internacionales en esta zona, pero realmente no tienen un poder, una influencia en esta zona que podría combatir los Estados Unidos o confrontar los Estados Unidos, Ah. estilo, digamos, la Guerra Fría, por ejemplo. O sea, Pero hay mucha gente, muchos intelectuales en los medios sí, de México y de Centroamérica que hacen mucho énfasis al resurgimiento ruso que despertó la sí. maquinaria rusa y todo, y que ellos supuestamente lo ven como un contendiente serio. A lo mejor algo de propaganda, ¿cuál es la situación ahí? Entonces, la situación de Rusia es un poco de propaganda y un poco de estrategia. O sea, Hmm. eh, vamos a ver Rusia primero y después pensar en cómo la situación doméstica afecta su comportamiento internacional. Ok. Dentro de Rusia, hay que recordar que el petróleo y producción de hidrocarbonos era muy importante. Ujú. Cuando colapsó el precio de petróleo, colapsó el flujo de dinero de Rusia. Entonces, últimamente han pasado por tiempos difíciles con respecto a dinero, crecimiento de su economía y todo eso. Y hay eh, menos poder de compra dentro de la población ahora y han sufrido la economía hasta el punto de que hubo una recesión corta, están intentando recuperarlo, pero la calidad de vida de la población ha bajado. Y entonces, eso crea presiones políticas dentro del gobierno. O sea, tienes que manejar su población para hacer eso. Al mismo tiempo, tienes asuntos como Ucrania, Ujú. en que un país importante que sirve como un buffer, un espacio neutral que protege Rusia contra el resto de Europa y la influencia europea, está en conflicto, digamos, está con una parte que ocupa Rusia y una parte que ocupa el oeste. Rusia está involucrado con Siria, está involucrado con Irak y todo, bueno, principalmente Siria. Intentó de meterse en Corea del Norte y todo eso. Entonces, la estrategia de Rusia es proyectar poder. Tiene que parecer poderoso porque en realidad está más débil de lo que antes. Entonces, muchas de sus acciones tienen que ver con dar esta impresión de poder, de tamaño, de peso, que realmente no tiene tanto, no como antes, porque tiene su población y la población no está muy afín de lo que está pasando con sus vidas diarias. Entonces, hay este problema de un Rusia más débil y intentando de compensarlo con otra imagen. Ah, entonces, por definición, me estás diciendo que los intereses de Estados Unidos en Norteamérica, en Centroamérica, a los Estados Unidos les importa algo ahí, algo hay ahí que les importa a los Estados Unidos y por eso los rusos a lo mejor tratan de meter su influencia en la región, ¿o qué? Sí, pero lo que pasa es que en esta zona es muy lejos de Rusia. Entonces, su capacidad de proyectar este poder es muy lejos y a Rusia no le importa tanto. O sea, lo que pasa en su barrio, en su vecinidad, en Europa, en Asia Pacífica, eso es cerca de la frontera de Rusia.
Entonces, en cierto punto tienen que tener una voz porque es su región y a cierto punto es una manera de agitar los Estados Unidos. Pero en las Américas es muy lejos, no tienen este poder de proyectar y si van a dedicar tantos recursos, ¿por qué no hacerlo que le beneficie más a Rusia que Nicaragua, por ejemplo? Muy bien. Entonces, vamos ahora a analizar la región entera de todos los países. Ya sé que están separados el norte y el sur y todo, pero vamos a unificar, digamos, Hispanoamérica hipotéticamente. ¿Cuál es el existe un reto, mejor dicho, universal para la región entera o existen retos regionales? ¿Cómo lo ves tú? O sea, digamos, ¿hay un común denominador en todos los países de habla hispana o no tanto? Hay una convergencia de intereses que tenemos en nuestro pronóstico de 2018 de este año, Ujú. en que hablamos un poco sobre esta idea de observar un México más interesado en Sudamérica y los lazos políticos que hay entre México y varios de los países de América del Sur, que figura más o menos en este tema. Mira, México volteando al sur, eso es yo que sí parte de mi infancia en México y eso es algo que culturalmente ah, se da, como decimos en México, es de dientes para afuera, o sea, las acciones no lo demuestran, las palabras lo dicen, pero usualmente México, Entonces, eso es verdad. Digamos, cuando hablamos de procesos geopolíticos, van poco a poco, o sea, se observa los primeros pasos, pero de ahí puede tardar años para años, genial. ver algo más grande. Pero, por ejemplo, se ha observado, por ejemplo, la Alianza Pacífica, que comenzó un poco de esta idea de los países trabajando juntos para mercados comunes, un poco de TPP cuando existía, Sí. de todo eso. Y los países del sur buscan oportunidades de insertarse en el sistema internacional. Okay. Tienen que encontrar asuntos o temas o procesos en que pueden contribuir o participar para estar incluidos. México, hasta cierto punto, podría ayudar a crear este tipo Oh, de ok. paseo en este sentido, de dar un poco más de peso, de número, a tamaño para este tipo de cosas. Y también México tiene un interés de diversificar sus socios comerciales, de ganar espacio en la región, porque hay que recordar que aunque los Estados Unidos es un país súper importante y poderoso, eso no significa que los otros países en la región no tienen sus propios intereses. Ujú. Entonces, cada país va a perseguir sus intereses. Entonces, es un poco temprano para decir que México va a reemplazar los Estados Unidos o algo así, pero ahora estamos observando en algunas áreas de comercio posibilidades de cooperación para comenzar de construir algún tipo de base que podría ayudar a algún tipo de lazos más fuertes. Históricamente no era necesaria, como dijiste, muchas veces se escucha más de lo que se observa y que realmente se concreta, pero estamos entrando un momento, por ejemplo, con comercio, con Argentina. México está buscando cómo diversificar su maíz, el sector automóvil con los Estados Unidos y pensar en cómo manejar esta situación de dependencia en los Estados Unidos. Y en algunos sectores hay posibilidades de, en el largo plazo, trabajar con otros países en Sudamérica que podría construir algo más de lo que vemos ahora. Entonces, muy bien. Qué interesante sobre esos apuntes que va de México y casi es como una unificación hasta cierta medida. Pasemos a una sección rápidamente de preguntas. Allison, si te parece, tenemos gente que está muy curiosa y quiere saber un poquito sobre sus regiones. Noté, para empezar, que cuando hablamos de Hispanoamérica, España quedó excluida. Eso es algo
habitual, normal o es a propósito? O sea, ¿España no la ven ustedes como parte de la región o lo ven como Europa? Eso es punto y aparte. Lo vemos como parte de Europa. Ok, Nuestro punto de vista, nuestro modelo tiene que ver con la geografía. ok, esa es una geografía. Entonces, obviamente, regiones diferentes pueden interactuar. O sea, Rusia trabaja con Francia y eso es un ejemplo de dos regiones y interacciones entre sí. Entonces, España puede interactuar con esta región, pero geográficamente, si buscas el mapa, si miras el mapa, ya son bien lejos, bien distintos, bien separados. Mm, Es como Inglaterra y Reino Reino Unido. Unido y Sí, los Estados Unidos. la anglosfera, sí. El Brexit no tiene mucho que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos. Tal vez algunos acuerdos de comercio van a cambiar un poquito, pero el Brexit y la vida diaria de los Estados Unidos no tiene nada que ver. Tenía que ver, perfecto. Bueno, Gustav, de hecho, que nos escribe desde España, les interesa saber que, hablando de ellos, ¿quién está, tiene alguna pregunta ustedes, quién está detrás del plan secesionista de Cataluña? Mucha gente especula que son los ingleses, los rusos, hasta llega a ser los americanos, los turcos. ¿Hay alguna injerencia foránea en lo de Cataluña y España? Es dudable que haya una participación importante extranjera en Cataluña. Ok. Esta comunidad dentro de España existía ya hace décadas, siglos atrás, porque España, antes de ser un país, un nation state como hoy en día, eran una especie de varios reinos diferentes, muy Confederados, sí. diferentes, sí, diferentes. Entonces, las razas de esta autonomía, de comunidad, existían mucho más antes de hoy en día. Cataluña tiene que ver con un movimiento más grande de nacionalismo dentro de Europa. Si Ok. ves, los países de la Unión Europea ya tienen partidos, comunidades que son más nacionalistas que internacionalistas. O sea, hace 15 años atrás había todo un grupo diciendo, la Unión Europea, estamos todos juntos, qué bien, qué buena familia. Sí recuerdo. Sí, y ahora bueno, yo soy francés, yo soy alemán, yo soy catalán, ni España. Entonces, hay varios grupos dentro de países diferentes. Italia tiene algunos también, eh, Wales, Escocia, Irlanda. Hay por toda Europa este tipo de comunidades. Si se da fuego a este tipo de movimientos nacionales, vas a debilitar los gobiernos nacionales o por lo menos distraer los gobiernos nacionales porque tienen que tratar de los asuntos domésticos internos, de integrar el país, manejar el país, solucionar su política doméstica. Entonces, en este sentido, un país fuera de la región podría tener un interés de debilitar algunos países, pero digamos, no he observado esto pasando, pero podría servir como una ventaja en algunos casos, pero tampoco ellos pueden crear este tipo de cosas porque estas comunidades han existido ya para mucho tiempo antes. Eh, es difícil imaginar qué ganarían en la situación de Cataluña, eh, En, Eu- porque en sí. Europa me llama la atención lo que describiste, el conflicto que hay. En México hay un dicho que dicen, aquí se rompió una taza y cada Ujú. quien para su casa. O cada chango a su mecate, o como decimos, pero es algo similar que ahorita, yo me acuerdo cuando fue la Unión Europea también, todos la utopía y el kumbaya, o sea, y ahora es, Exactamente. no, yo no quiero saber nada, yo soy yo y tú eres tú. Ujú. Entonces, pero bueno, Aranza Bilbao nos pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que haya una reunificación de los países hispanos? Y me imagino que incluye España en ese concepto también. Ah, Difícil imaginar eso hoy en día. Digamos, primero depende en qué tipo de unificación estás hablando. ok. Digamos, por ejemplo, unificación económica.
que sea... Económica hay una convergencia, por ejemplo, entre Mercosur y la Alianza Pacífica, pero al mismo tiempo hay que recordar que Mercosur no tiene mucho éxito. O Ujú, sea, la idea original tenía que ver con un concepto más parecido de la Unión Europea que hoy en día, que es realmente un mecanismo que permite el libre comercio de algunas cosas que han puesto restricciones en otros productos. No es un mercado de comercio flujo, no tiene una moneda común. Hay muchas competencias económicas entre los países miembros mismos. Entonces, es difícil, se puede imaginar más cooperación ok, y, y en una escala mayor para ganar números, pero digamos, una unificación fuerte, difícil, porque si no ha tenido éxito Mercosur, la Alianza Pacífica está al principio de su camino. De ahí unificar estos dos, de ahí llevar un país de Europa que todavía es miembro de la Unión Europea, que tiene otra moneda que no tiene que ver con España, sino brazos, eso es otra cosa. Entonces es difícil imaginar, dado las condiciones que hay hoy en día, que pase eso en algún momento de corto o mediano plazo. se requieren muchos, muchos pasos, prácticamente que se alineen los planetas, como decimos en el mundo. Exactamente. Hay que ver qué son los requisitos concretos para llegar a esta unificación y hay muchísimos obstáculos en el camino. Perfecto. Muy bien. Adolfo Treviño pregunta, ¿qué sucederá con Venezuela? Hablando de Mercosur. Sí, la pregunta que todo el mundo tiene y nadie tiene la respuesta. Eh, bueno, yo dije en 2017 que en algún momento iba a caer el gobierno de Maduro. Si ves en nuestra página, yo dije eso porque para mí la situación no es sustentable. Okay. También la cuestión de la política doméstica de Venezuela es una cuestión política, no geopolítica. O sea, tiene que ver más con personalidades, tiene que ver más con grupos y intereses. El sistema corriente, el gobierno corriente, no se puede sostenerse para siempre si no se puede dar comida para su población, si no se puede ganar dinero, si hay restricciones económicas, si hay gente saliendo de tu país, en algún momento va a fallar. O algunos dirían que ya es un país fallecido y están intentando de recuperar lo que pueda. Pero eh, exactamente cómo pasará eso, no sé, porque realmente me ha impresionado la resiliencia de gente venezolana, porque todavía están ahí, están luchando, están sobreviviendo, que realmente es impresionante. Y la habilidad del gobierno de mantenerse en el poder. Entonces, es una cuestión política, doméstica, bien de Venezuela misma, y no creo hasta ahora que hay un país que quiere intervenir físicamente, militarmente, en esta situación para influir a este proceso doméstico que está en el camino. Y Okay. ojalá que tuviera una respuesta mejor, pero bueno. Es una situación definitivamente muy compleja la que se vive nuestros hermanos venezolanos, que por cierto tenemos mucha gente que nos sigue desde Venezuela, les mandamos un saludo. Y esperemos que se mejoren las cosas. Obviamente estamos también viendo cómo, he visto noticias que Venezuela a veces también, no sé si es en la desesperación o no, empieza a tomar acciones militares o empieza a militarizarse un poquito más. Pero bueno, el tiempo dirá. Víctor de California, de hecho, nos pregunta, ¿los Estados Unidos perderán influencia los Estados Unidos en el mundo a corto o mediano plazo frente a otras potencias, digamos como Rusia o China? ¿Tú ves que eso suceda en algún plazo? No, pero digamos, los lugares en que los Estados Unidos tienen influencia y los lugares en que China y Rusia tienen influencia son lugares diferentes. Hay Okay, algunos lugares de competencia, por ejemplo, las Filipinas okay, con China y los Estados Unidos. Hay que pensar en cómo
se ganaría influencia. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el comercio? ¿Quién puede ofrecer mercados, comercio preferencial? ¿Quién tiene potencia militar para dar seguridad y ese tipo de cosas? Entonces, obviamente habrá competencia entre los países. Van a intentar de confrontar uno al otro y ganar espacio, pero hoy en día los dos países, ni uno tiene los recursos que tiene los Estados Unidos para Ya. influir a este tipo de cosas. Entonces, van a competir, van a confrontarse, pero al final del día, ¿quién tiene las Fuerzas Armadas mayores? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene el mercado? ¿Quién tiene la habilidad de hacer muchas más cosas? Son los Estados Unidos. Perfecto. Allison, muchas gracias. Ya por último, para despedirnos, por favor, ¿nos puedes decir a la gente que quiere leer tus artículos, tus publicaciones, sobre lo que haces, ¿hay algún lugar, un web link o algún enlace en la internet donde te puedan encontrar? Sí, todo lo que he publicado y también a mis colegas es geopoliticalfutures.com. Perfecto, aquí pondremos el enlace, por cierto, a la gente que nos está viendo de Geopolitical Futures. Tienen también página de Facebook para la gente que los quiera seguir a través de las redes sociales. También tienen Twitter para la gente de Latinoamérica. Es excelente. Sobre todo, a mí me encanta la versión de Twitter porque es concisa, es al punto y es muy, muy interesante. Entonces, ampliamente recomendado Geopolitical Futures. Y si le quieren escribir un correo a Allison, ¿cuál es tu correo electrónico, Allison? A Federica@geopoliticalfutures.com. Perfecto. Allison, un gusto tenerte con nosotros. Ha sido un placer, un honor. Y ya saben, a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal, le recomendamos ampliamente checar su página, darle una visita a su página Geopolitical Futures y a través también de sus redes sociales. Para Reconquista Radio, en la sección de entrevista, le saluda Luis Medina.